Abra su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dios puso en mi corazón esta semana una palabra que golpeó fuerte, ¿no? Golpeó fuerte, me habló mucho. Y quisiera predicarla en esta noche, compartirla con ustedes. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Señor, derrama una fuerte unción mientras se predica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Permítame, por favor, hacer un poco de historia. Yo no sé si usted sabe, quizás lo sabe por la lectura, pero transcurrían los días del sacerdote Elí, y el pueblo del Señor estaba librando en Afec una feroz batalla contra sus enemigos declarados, los filisteos. Y dice la Escritura que murieron en el primer enfrentamiento 4,000 hombres de los hijos de Israel. Entonces pensaron, se propusieron: lo que tenemos que hacer es traer el arca del pacto al campo de batalla para salvarnos. Y en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5, relata el acontecimiento. Aconteció que cuando el arca de pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Saben ustedes que al ver esto, los filisteos se propusieron en su corazón pelear
contra Israel y contra el arca con más dureza, con más fiereza, con más fuerza. Y dice Primera de Samuel capítulo 4 versículo 10 que Israel fue totalmente vencido. Es más, dice que muchos murieron. La palabra dice que cayeron en esta segunda contienda 30,000 hombres de infantería. Además murieron los sacerdotes y el arca de Dios fue tomada. Y lo más tremendo, lo más desconcertante de todo es que el arca fue tomada y llevada y puesta como ofrenda y trofeo de guerra en el templo de Dagón, el dios de la guerra filisteo. Desde entonces, el arca del pacto, que era donde Dios se manifestaba, y recuerdan que les prediqué hace muy poco que lo que tenemos que buscar es la manifestación de Dios, porque cuando Dios se manifiesta, los milagros suceden. Desde entonces, el arca del pacto, donde Dios se manifestaba con su poderosa presencia, no estuvo donde tenía que estar. Y nadie se preocupó por su destino. Pasaron años, décadas, y nadie se preocupó por el arca, el destino del arca. Hasta que comenzó a reinar David. Hasta que comenzó a reinar David. Se lo vuelvo a repetir, hasta que comenzó a reinar David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no era solamente un hombre conforme al corazón de Dios, sino que lo respaldaban a David unos antecedentes espectaculares. Asesino de osos, rompedor de quijadas de leones, protector de las ovejas, cantor y compositor de salmos, buen hijo y lleno de fe. Estos eran los antecedentes de David, de aquel que después de mucho tiempo se preocupó por traer la presencia de Dios nuevamente al lugar donde tenía que estar. Estos son los antecedentes del hombre que decidió terminar con años de olvido y desinterés por el arca de Dios. Fue David el que dio la orden de traerla a Jerusalén, de construir tabernáculos donde colocarla. Fue David quien dio la orden de hacerle honores. Fue David quien quiso tener la presencia de Dios en la capital de su reino. Y para hacerlo, tomó todas las precauciones que él creía correctas. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 1 dice: y escuche por favor y sígame en el relato para poder entender en esta noche la profundidad de esta palabra. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000,
Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Pero surgieron problemas. Diga conmigo, surgieron problemas. Surgieron problemas. Tropezaron los bueyes y el arca estaba cayendo al piso. Usa quiso impedirlo estirando los brazos y agarrando el arca para que no se cayera y tocare el piso, el suelo. Y dice la Biblia que cayó muerto al instante. Esto causó una tremenda conmoción en todos. ¿Usted lo cree? Proponerse algo, buscar algo de Dios, buscar la bendición de Dios, buscar que Dios se manifieste, tener sentimientos correctos, exactos, y de pronto un problema, algo pasa, algo sucede en el camino. Usa murió. David habrá quedado tremendamente conmocionado también. Y entonces, recién entonces, hizo la pregunta importante. Decirle al de al lado, recién entonces, hizo la pregunta importante. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es la pregunta importante que David debió hacerse al principio, al comienzo, no después de la muerte de Usa. La pregunta importante que David tendría que haberse hecho al principio, no al final, luego de la desgracia, luego del dolor, luego de la conmoción, se la hizo después. Cuando se la tenía que haber hecho antes. Decirle al de al lado, para que no pase lo que pasó. Te están pasando cosas. Te están pasando cosas. Para que no pase lo que pasó. Para que no pase lo que pasó. ¿Cómo puedo traer la bendición a mi casa? Es antes, no después. De que suceden los problemas, de que suceden los conflictos, que te afecta el trabajo, la crisis, que el matrimonio se cae, que los hijos se pierden, que envuelto en una locura de tristezas y agonías del alma, te encuentres. Antes que esto te pase, tenés que preguntarle, Señor, ¿cómo tengo que hacer para que tu bendición llegue a mi casa? Aplauda al Rey de Gloria. ¡Oh! Esta es la pregunta que tenemos que hacernos los que tenemos hambre de Dios.
los que queremos más, los de la doble porción. ¿Cómo va a venir la bendición? ¿Cómo vendrán las cosas de Dios a mí? ¿Cómo se cumplirán sus promesas en mí? ¿Cómo haré para tener más de Dios? ¿Cómo vendrá a mí lo que desea mi alma? ¿Cómo llegará la bendición de Dios a mi familia? ¿Cómo prosperará mi casa? ¿Cómo avanzará mi negocio? ¿Cómo será? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Si usted nunca se la hizo, le va a ir mal. Dale un abrazo al de al lado y decirle, te va a ir mal. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque las promesas y las cosas de Dios no vienen a nosotros solamente porque las declaramos. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación, voy a hacer que el cielo se abra para vos, de tus lomos saldrán naciones. Abraham, Dios le dio promesas de gloria, pero antes Abraham tuvo que hacer como Dios le dijo que hiciera. No es declarar promesa. Tocar al de al lado y decirle, no es declarar promesa. Es declarar promesas y hacer lo que tenemos que hacer. Y David no le hizo la pregunta a Dios, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo traigo la bendición? ¿Cómo traigo tu gloria? ¿Cómo traigo tu presencia a mi casa? No se lo hizo al principio, se lo hizo después del dolor, después de la desgracia, después de la muerte. Pero si nosotros lo hacemos antes, vamos a comenzar a caminar un camino nuevo de gloria, de unción y de poder. Porque no es como yo quiero, es como Él quiere. No es como yo digo, es como Él dice. No es como yo lo planeo, es como Él lo planeó. No es como yo declaro, es lo que Él dice que tiene que ser. Aplauda al Rey de Gloria. Por eso David tardíamente se acordó, decirle se acordó. ¿Cómo ha de venir el arca de Dios a mí? Fue la pregunta de María. ¿Cómo será esto? ¿Será la madre del Mesías? El ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y María le dijo, ¿cómo será esto? ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta que debió hacerle Gedeón al ángel cuando se le reveló en las encinas y le dijo, Jehová está con vos, y le habló de libertad, y le habló de bendición, y le habló de derrotar a sus enemigos. Pero Gedeón no se la hizo. Al contrario, con otras palabras lo acusó a Dios de lo que le pasaba. Gedeón estaba siendo llamado para algo grande. Qué pocos amén. No le gusta esta palabra, ¿no? Me parece que no le gusta esta palabra.
Qué pocos amenes. Gedeón estaba siendo llamado para algo grande, para algo poderoso. Y en lugar de preguntarle al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo haremos, Señor? Gedeón comienza a lamentarse de todo. Comienza a echar culpas. Le echa la culpa a Dios. Si tú estuvieras con nosotros, no nos pasaría lo que nos está pasando. Decir al de al lado, ¿cuántas veces lo dijiste? Si Dios existiera, si Dios fuera real, si Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando esto que me está pasando. Y es que Dios quiere llevarte a un nivel de gloria superior, a un nivel de gloria mayor, a un nivel de unción mayor. Pero tenés que hacer como tenés que hacer y no como vos querés hacerlo. Tenés que decirle, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo llego a ese lugar de unción? Sin embargo, Gedeón, frente a una puerta, dimensiones nuevas que se abría para él, no dijo, ¿cómo será esto? Sino dijo, si hubieras estado con nosotros, no nos pasaría lo que nos está pasando. Echó culpas. Su corazón se llenó de dudas. Y entonces el ángel de Dios le dice, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Menos mal que Dios no afloja, porque si Dios aflojara, muchos de nosotros, incluido yo, estaríamos perdidos. Y en Jueces capítulo 6, versículo 14, el ángel le dice cómo será. Le dice lo que tiene que hacer. Y mirándole Jehová, le dijo, ve. Decirle al de al lado, ve. Porque siempre las manifestaciones de milagro nos incluyen a nosotros también. Ve a lavarte al estanque de Siloé y recuperarás la vista. Aleluya, ve. Ve. En la indicación de Dios estaba la acción del hombre. Ve. Con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve. Con esta tu fuerza. No es mucha, pero hay una diferencia. Te estoy enviando yo. Te estoy enviando yo. Aleluya. Pero Gedeón todavía no entendía. Entonces le responde, Señor mío. Decirle cómo se parece a vos al de al lado. Llorón, lamentón, lamentón. Señor mío, yo me lo imagino a Gedeón. Señor mío, con esa actitud de piedad. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pequeña, es Manasés. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo otra vez algo poderoso. Ve, te envío yo y estaré contigo. Aleluya.
Mire, con semejantes instrucciones nadie fracasa. Cuando Dios te dice ve, cuando Dios te dice con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza que aunque es poca, yo te estoy enviando y estaré contigo. La victoria, el milagro, la gloria, el poder, la unción se van a manifestar. Vamos, declárelo, se van a manifestar. Se van a manifestar. Ve, yo te envío, estoy con vos. ¿Sabe por qué yo siempre estoy de pie? Porque Dios me dijo, ve. Aunque tienes poca fuerza, te envío yo. Te respalda mi autoridad. Te respalda mi llamado. Te respalda la unción que pongo sobre ti. Ve, te envío yo. Por eso estoy de pie. Y cuando siento que el infierno se levanta, sigo escuchando la dirección de Dios diciéndome, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con tantos, así también estoy contigo. Sí, oh Dios. Oh. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira, hermano, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que saber, sabemos cómo será, somos invencibles. Decirle al de al lado, somos invencibles. Lamentablemente, en la iglesia estamos más preocupados por el milagro, sin saber cómo será. ¿Cómo será, Señor? Te voy a bendecir. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Y Dios te va a decir palabras como le dijo a Gedeón, como le dijo a María. Te va a dar palabra. Y sabe, usted no necesita un auto. Usted necesita palabra. Palabra de Dios. No necesita una casa. Usted necesita palabra de Dios. Usted no necesita que Dios se mueva en su familia. Solamente usted necesita palabra para activar con Dios. Porque Dios va a trabajar con usted. Sin usted no va a hacer nada. Yo no sé si usted cree esta palabra. ¿Sabe lo que creo? Que si en lugar de hacer las cosas como a nosotros nos parece, así nomás, decir al de al lado, así nomás, vengo cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando estoy necesitado, nunca va a tener victorias. Así nomás, para la célula, así nomás. La victoria se le va a escabullir. Tenemos que hacerlo como Él dice. No así nomás. Y si en lugar de echar culpas y culpas a otros y al Señor, usamos como David
parámetros y formas que no son las de Dios. Y cambiamos y le decimos, Señor, ¿cómo ha de venir el arca de Dios a mí? ¿Cómo será esto? ¿Cómo traeremos la bendición a nuestra vida y a nuestra casa? Las cosas serían distintas. Se lo digo más simple. Si le preguntamos a Dios primero, antes, las cosas serían distintas. No habría tantos Susas muertos en las familias, tantas desgracias en las familias. Si le preguntáramos primero a Dios, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? Y Dios te va a decir, ve, quizás con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? La victoria está asegurada. Y si Satanás se te hace loco, yo estaré contigo. Aplauda al Rey. ¡Aleluya! Si David hubiera intentado informarse de cómo se hacía para llevar el arca, para transportar el arca, porque había una ley que determinaba cómo el arca debía ser transportada. Si David se hubiera informado cómo hacerlo, no hubiera muerto Usa. El arca finalmente hubiera terminado en Jerusalén. En ese primer intento no habría dolores. Habría bendición. Si Gedeón lo hubiera hecho al principio, no tendría que haber puesto tantos vellones. Decir al de al lado, todos ponemos, Señor, si pasa esto, Señor, vos lo vas a creer, voy a creer que va a ser. Y estamos poniendo vellones, como diciéndole, Señor, si pasa esto otro, si las condiciones climáticas, si de pronto se alinean los planetas, si de pronto el pastor que no grita tanto, si de pronto esto o aquello, Señor, yo creo que ahí están dadas las condiciones. No, decir al del lado no. Si no hubiera dado Gedeón tantas vueltas, hubiera alcanzado la victoria seguramente antes. Y no tendrían tantos problemas, tantas luchas absurdas, sin aparente destino. Es más, te evitará procesos dolorosos. Porque hay procesos dolorosos que no están dentro del plan de Dios para tu vida. Dios me está procesando. No, Dios está esperando que te des cuenta y le digas, ¿cómo hacemos, Señor? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Pero nosotros por hacerlo como nosotros queremos, aún declarando promesas que son bíblicas, pero tiene que ser como, me tiene que incluir a mí. A mí me tiene que incluir. Seguramente nos evitaríamos lágrimas de tristeza y de impotencia. Es más, ¿sabe lo que creo? Que algunos de los que están en esta noche acá, los que están pasando
no lo tendrían que pasar. Alguien que reciba esta palabra. Se la vuelvo a repetir. Lo que están pasando no lo tendrían que pasar. Si le hubieran preguntado a Dios cómo se hace. Aleluya. ¿Cómo traigo la felicidad a mi casa? ¿Cómo traigo la felicidad, la bendición a mi vida? Qué pregunta importante. ¿Me permite hacerle esta pregunta a usted? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Le ha dicho en la encrucijada de la vida, en el avance, en el Señor, mientras va caminando este extraordinario, maravilloso camino de vida y de vida en abundancia? Le ha dicho, se ha parado en oración, ha doblado sus rodillas y le ha dicho: Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo será que se cumplirá tu promesa? ¿Cómo será que se cumplirá tu promesa en mi vida? ¿Cómo será que llegará tu bendición a mi casa? ¿Cómo será esto? ¿Lo ha hecho alguna vez? Mire, si no lo ha hecho todavía, estamos aquí escuchando esta palabra y es que hay tiempo. Tiempo de hacerlo. Tiempo de hacerlo. De hacerle a Dios la principal pregunta, la más importante. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo tu gloria va a venir? ¿Cómo tu unción va a venir? ¿Cómo vas a tocar a mi hijo? ¿Cómo va a cambiar mi casa? ¿Cómo va a cambiar mi mujer? ¿Cómo va a cambiar mi familia? ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? ¡Qué pregunta tan importante! Yo se lo he hecho muchísimas veces. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Yo quiero hacer mi parte. Voy a hacer lo que me corresponde. Voy a declarar tu palabra. Me voy a mover en fe. Voy a caminar en fe. Voy a proyectar. Voy a declarar. Voy a vivir tu palabra, Señor. Pero ¿qué es lo que harás tú? ¿Qué es lo que harás? David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el hombre con unos antecedentes únicos. Mire, decirle al del lado, si le pasó a David, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Si David tenía un currículum vitae espiritual impresionante, perfecto, pero fracasó por no preguntarle primero a Dios: ¿cómo traigo tu presencia a mi casa? Si él fracasó, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Por eso, decir al de al lado: no te vuelvas loco, no te maldigas, no te trates mal, amate, decirle amate. A ver, poné las manitos así. Ahora sí, así. Qué bonito que soy. Qué bonito que soy. No, usted no dice nada, vamos, diga así. Qué bonito que soy hermoso, soy espejito, espejito. ¿Cuál es el más lindo de Ciudad Evita? Vos, pastor. Aplauda al Señor. Aleluya. Que esta palabra te sirva de guía. Nos sirva de guía. Para en nuestra oración incluir la pregunta importante. Orar un día, semanas, hasta que la revelación
baje. Porque Jesús lo prometió. Recibiréis poder, pero también recibiréis guía. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que está en vos, en vos, en vos, en mí, Él nos guiará a toda verdad. Esto es algo maravilloso. Yo no tengo al Espíritu Santo para hablar en lengua solamente, aunque es maravilloso, o para profetizar. Lo más importante del Espíritu Santo es su guía. Cuando yo le pregunto entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Estoy en esta encrucijada, tengo problemas en casa, quiero alcanzar esta promesa, quiero que tu gloria se manifieste en mi vida, Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te puedo asegurar, Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar. Te vas a encontrar con un varón macedonio que te va a decir: tenés que pasar para este lugar. Esta es la guía. Esta es la guía del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por eso, si David fracasó y nosotros fracasamos, no importa. Aún hay tiempo de decirle: Señor, guíame. Revélame. Aleluya. Y David reflexionó: ¿cómo voy a hacer para que la bendición de la presencia de Dios esté en Jerusalén, la sede donde vivo y donde reino, la ciudad que conquisté para el Señor? ¿Cómo va a venir el arca de Dios a Jerusalén? Entonces creo, no lo dice la Escritura, pero creo porque por los nombres de los transportadores del arca después, sacerdotes del Altísimo, creo que entonces él se informó, decir al de al lado: se informó. Para eso están los que saben, para informarte, decir. Y aquí no hay, no me sale esa palabra en inglés, fake news. ¿Cómo dice Carolina? Fake news. No hay noticias falsas, malas, truchas. Acá el líder te va a dar información de primera. Decirle a tu líder: quiero información de primera, decir. Así que ponete a orar y ponete a leer la palabra y ponete a buscar, decir, porque yo quiero información de primera para mi victoria. Aleluya. Aleluya. David se informó. Fue al sumo sacerdote Abiatar y le preguntó: ¿Cómo hay que hacer para traer el arca? Y el sumo sacerdote le habrá informado, le habrá dicho: no es en un carro nuevo, no es tirada por bueyes, sino la pueden traer solamente aquellos que son levitas, los que están preparados, los que descienden de Leví, los levitas, y la tienen que traer depositada sobre sus hombros. Y David lo hizo así. Se informó, pidió consejo. Y le dijeron cómo tenía que ser, como Dios lo había establecido. Y dice la Escritura: y llegó con alegría. Qué alegría es cuando sabemos que las cosas se van a cumplir, ¿no? Mire, yo hay veces que hago cosas y sé positivamente que eso me va a traer victoria. Porque he tenido revelación, porque conozco la palabra, porque sé lo que Dios dice. No porque soy pastor, porque la estudié, la leo, la leeré y la recontra seguiré leyendo. Entonces yo sé cuando hago algo, el resultado que voy a tener.
si estoy por hacer algo que no sé cómo se tiene que hacer, oro. Decir al de al lado, oro. Mala palabra, ayuno. Pregunto con humildad. Decir al de al lado, pregunto con humildad. Porque nadie sabe todo. ¿O usted sabe todo? Yo tampoco. Hace muchos años me asusté porque vino un hermano y me dice: pastor, usted conoce toda la Biblia. Y yo dije: este tipo está loco, mirá lo que piensa. ¿De dónde sacó que yo conozco todo? La Biblia es un manantial abierto. La palabra fluye. Se hace rema, se hace revelación, se hace vida y trae frutos en abundancia. Nadie conoce todo, pero hermanos queridos, debemos buscar información para saber cómo se tienen que hacer las cosas. Si no, vamos a terminar como los hijos del trueno. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué quiere, Señor? Que caiga fuego del cielo y los consuma. Hay algunos que maldicen a sus hermanos. Dicen, a mí nunca me pasó, ni yo nunca lo hice, que hay hombres que dicen que son de Dios que maldicen a la gente. Yo nunca lo he hecho. Porque Dios dice que debemos declarar bendición sobre el pueblo de Dios. Y por más enojados que estemos, por más defraudados que estemos, debemos bendecir. 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 Aleluya. Y David llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Le agrego a Jerusalén. Y escuche, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificaban ofrendas a Dios. Adoraban. ¿Sabe qué me enseña esta palabra? Que cuando yo busco hacer como Dios dice que tiene que hacerse, la alegría va a llamar a mi puerta y voy a poder alabar al Señor. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Dicen algunos estudiosos que desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén había una buena cantidad de kilómetros. ¿Usted se imagina ese cortejo? Los levitas con el arca en el hombro. Y cada 6 pasos se detenían todos y sacrificaban adoración al Rey de Reyes. ¿Se imagina ese cortejo? Y otros 6 pasos, otra vez se detienen nuevamente, vuelven a sacrificar. Y 1 kilómetro, 2 kilómetros, los sacerdotes que sacrificaban allí estaban totalmente sus túnicas impregnadas de la sangre de los corderos y de los sacrificios. Porque, hermanos queridos, cuando Dios te dirige a hacer lo que tenés que hacer, hay alegría. Hay alabanza, pero también hay sacrificio. Hay cosas que nos van a costar, decir al de al lado, cosas que nos van a costar. Hay cosas que vamos a tener que dejar de lado. Hay veces que nos vamos a tener que negar a nosotros mismos.
A veces Dios nos va a demandar sacrificio. Por supuesto. No serán como los del cortejo extraordinario de David con el arca, pero serán sacrificios que ofreceremos en adoración a nuestro Dios, que subirán como olor grato, ofrenda quemada, ofrenda entregada y ofrenda recibida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esto la gente, las personas no quieren hacer lo que Dios les dice que hagan. Por eso quieren traer la bendición de acuerdo a sus criterios mundanos. Tocarlo de al lado es así, decirle. Conforme a sus ideas establecidas, conforme a la cultura del mundo. Y quieren traer la bendición, quieren traer la gloria, quieren traer la unción, pero no es así. Dios no es así, hermano. Y aprendemos en este pasaje lo que aprendió David, que si yo quiero bendición, que si yo quiero presencia, hermanos queridos, tengo que hacerlo como dice Dios. Y en el camino hacia la gloria, hacia todo lo que tiene Dios para mí, hay días de alegría, hay días de gozo inefable, hay días impresionantemente bellos y buenos de alabanza, y también hay días de entrega, días de morir, días de sacrificarnos en el altar de Dios y decirle: no es como yo quiero, es como tú quieres. No es como yo digo, es como tú lo dices, Señor, y así será perfecto. Aplauda al Rey de Gloria.